La mamá de Kerem Bürsin acaba de hablar y su reacción a la serie de Undercell te va a volar la cabeza. Agárrate porque el salseo está que arde. Ojo aquí, mi gente. Olvídense de todo lo que creían saber sobre la relación entre Kerem y Ande porque parece que la mamá de Kerem sí, la señora Sibel, la jefa de la familia, ha soltado una bomba. Y no es cualquier cosa, no. Hablamos de su opinión directa sobre la nueva serie de Undercell, Incitan. Imagínense el panorama. Para ser honestos, todos estábamos con el ojo puesto en cómo se iban a llevar las cosas después de su ruptura, y sobre todo, cómo reaccionaría la familia de él, que siempre pareció tener una buena relación con Ande. Y voila, aquí está la primicia. Según lo que se comenta por ahí, y créanme que he estado investigando a fondo, la señora Sibel fue preguntada directamente sobre la serie de su ex nuera. Y su respuesta, no fue un simple sí, la he visto y está bien. Nada de eso. Se fue por las ramas diciendo algo así como que apoya todos los proyectos de Kerem, y que lo que él haga o no haga es cosa suya. Ojo. Dijo proyectos de Kerem, no proyectos de Ande. ¿Se dan cuenta de la sutileza? Muchos dirán que es normal, que cada uno va por su lado, pero yo sospecho que hay un trasfondo más interesante aquí. La señora Sibel como madre tiene un instinto clarísimo. Si Ande hubiese hecho algo espectacular y ella estuviera genuinamente impresionada, seguramente habría dicho algo un poquito más entusiasta. El hecho de que evite hablar directamente de la serie de Ande, pero si haga hincapié en el apoyo a su hijo, eso dice mucho. Lo que yo creo que está pasando es que aunque Kerem y Ande ya no estén juntos, la dinámica familiar siempre es importante. Quizás la señora Sibel no quiere generar tensiones, o quizás, y esto es pura especulación mía, ella tiene sus reservas sobre ciertos aspectos de la carrera o la vida de Ande en este momento. Recuerden que Incitan tiene un tinte un poco más maduro y complejo. Además piensen en esto, si la mamá de Kerem da una opinión súper positiva sobre la serie de Ande, ¿qué se pensaría? ¿Que todavía hay un vínculo muy fuerte? ¿Qué Kerem está sufriendo por la relación? La señora Sibel es inteligente, sabe cómo manejar estas situaciones públicamente. Su respuesta es políticamente correcta, pero para los que sabemos leer entre líneas, es un tesoro de información. Es como si dijera, yo quiero a Ande, sí, fue parte de la familia, pero ahora cada uno por su camino. Mi lealtad es para mi hijo y para lo que él decida hacer con su vida y su carrera, y eso es normal. Pero el hecho de que haya una pregunta tan directa y la respuesta sea tan cuidadosa, nos da una idea de las dinámicas que aún existen. Y claro, el hecho de que la serie de Ande esté dando tanto de qué hablar, con ese personaje de Dilbert tan polémico y exitoso, pues pone a todos bajo los focos, incluida la mamá de Kerem. Ella no puede escapar de las preguntas de la prensa, y su manera de responder es una obra de arte de la diplomacia familiar. Esto me hace pensar si Kerem mismo ha visto la serie y qué opina él. Porque al final del día, su madre seguramente hablará con él. ¿Se lo habrá recomendado ella? ¿O Kerem se la habrá guardado para sí mismo? Ay, el salseo turco no tiene fin. Ahora, para mí la clave aquí es esa frase sobre el apoyo a los proyectos de Kerem. Es una forma sutil de poner distancia, de decir, nosotros vamos a lo nuestro, y aunque le deseo lo mejor a Ande, mi foco está en mi hijo. ¿Les parece a ustedes que esta respuesta esconde algo más? ¿Creéis que la mamá de Kerem realmente apoya la serie de Ande o está dando una respuesta diplomática para evitar polémicas? Quiero saber qué piensan ustedes en los comentarios.